decía algo bien interesante. Decía, el hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera. Interesante. Lo repito, dice Hemingway. El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera. Grabe esa frase ahí en su mente, en su corazón y analícela después con calma. El tema que vamos a compartir hoy día tiene por título La vida en el Evangelio cada día. El cristianismo y la vida cristiana es un aspecto fundamental de nosotros, es cómo vivimos. Dependiendo cómo vivimos, nosotros podemos medir nuestra madurez espiritual, nuestro compromiso con el Señor, nuestra realidad constante. Muchas veces las cosas que nos pasan o las cosas que vivimos o experimentamos tienen que ver porque no estamos viviendo nuestra cristiandad o nuestra espiritualidad como corresponde. Porque muchas veces no entendemos el Evangelio o queremos entenderlo a nuestra manera. O queremos vivirlo de acuerdo a lo que yo entiendo que es el Evangelio y no de acuerdo a lo que la palabra nos dice que es el Evangelio. Muchos de nosotros nacieron y crecimos en iglesias donde nos dijeron que el Evangelio era quitarnos la ropa, ponernos corbata, alargarnos el cabello, los hombres cortarnos el cabello y andar de terno todos los días o todas las semanas y ponernos la Biblia debajo del brazo, ¿cierto? Eso fue en primera instancia nuestra primera experiencia con el Evangelio. Después quizás fuimos modificando, después escuchamos en nuestros oídos un evangelio de solo hacer. No, tienes que ir a los pobres, tienes que ayudar a los pobres, tienes que servir a la gente necesitada está ahí. Y que no es falso, es verdad. Pero eso tampoco es el evangelio completo. Eso es parte del evangelio. Necesitamos mirar el evangelio desde la perspectiva integral para poder tener claridad cómo caminamos nuestra vida cristiana. Y lo que hace el apóstol Pablo acá es una confrontación. ¿Cuántos, los que aceptaron el desafío, cuánto lograron leer 4 veces en estos 3 días Colosenses completo? Interesante, ¿cierto? El libro de Colosenses es un libro espectacular, que realmente nos confronta, porque está salpicado en cada uno de sus capítulos con Cristo, Cristo, Cristo. Uno se cansaba de leer tanto a Cristo ahí en los pequeños capítulos que tiene Colosenses. Pero en esencia esa es nuestra vida. La satisfacción de la vida nuestra no pasa por cuánto poseemos. La satisfacción nuestra no pasa por qué es lo que hacemos cotidianamente. Si pensamos en la vida común y corriente o común y silvestre de una mujer o de un hombre, ¿cierto? Podemos pensar en que las mujeres pueden pensar que la vida virtuosa de una mujer es cocinar todos los días, llevar 23 veces al mes o a la semana, ¿cierto? A los niños al colegio, ir a buscarlos, ir a dejarlos todo el día, tener la casa aseada, etc. Pudieran pensar algunas personas que eso es la vida virtuosa. Otros, los hombres, podríamos pensar que la vida virtuosa es levantarnos temprano por la mañana, ir al trabajo, traer el sustento a la casa, que no falte el alimento, etc. Y pudiéramos definir desde esa perspectiva la vida virtuosa o la satisfacción de la vida. Pero ¿eso es satisfacción? Para nada. J. Dobson dice que la verdadera satisfacción llega cuando nos bajamos de la escalera motorizada del deseo y decimos, esto basta, lo que tengo sirve, lo que hago con esto depende de mí y de mi relación vital con el Señor. ¿Dónde está nuestra satisfacción? Porque la vida del Evangelio está enfocada en eso. ¿En dónde está nuestra satisfacción? ¿Qué es lo que nos produce el gozo, la alegría, el deseo de levantarnos cada mañana, etcétera? Y a modo de introducción, entonces, la carta a los Colosenses responde muchas de nuestras realidades que hoy estamos viviendo. Solo como ejemplo, hoy día estamos en la era espacial, ¿o no? Hoy día vemos que los diferentes países, las potencias mundiales, lo único que quieren es llegar a Marte, quieren conquistar el universo. Y todo se habla en la perspectiva espacial.
Escuchamos y leemos acerca de programas espaciales, galaxias, exploraciones lunares, hombres en la órbita. Podemos ver hasta cierto punto vuelos orbitales en la pantalla de la televisión cuando salen las naves desde Estados Unidos o de otras partes. Los satélites que levantamos y los ponemos en el universo. Así que es natural que como cristianos nos preguntemos, ¿cómo se relaciona nuestro Señor y Salvador Jesucristo con este vasto universo espacial, con los sistemas solares? ¿Es acaso Cristo el Señor también de Júpiter, de Marte, de todas las galaxias, de todas las estrellas que vemos? Ante esto Colosenses responde también. Y la respuesta la tenemos ahí en Colosenses 1, 16 y 17. Por favor, que alguien me lo lea en voz alta, para que quede registrado en el video. El que lo tenga, por favor, léalo. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Aleluya! Colosenses nos responde entonces que todo el universo, todas las galaxias e incluso aquellos lugares que nosotros no alcanzamos a mirar desde nuestra óptica, Dios, Jesús, es el Señor porque Él los creó. Amén. Así que en esta era espacial podemos tener tranquilidad de que aunque el hombre pise la luna, vaya a Marte, se haga un mall en Marte, no importa, Cristo sigue siendo el Señor. Amén. Amén. Segundo, hoy estamos en la era del ecumenismo, ¿o no? En muchos círculos cristianos se está propagando un ecumenismo sin una revisión profunda de lo que ello significa para la iglesia hoy. Suena hasta lindo ser ecumenista, ¿o no? Suena hasta simpático. ¡Oh, qué bacán! Nos vamos a unir con los testigos de Jehová, con los mormones, con los judíos, ¿cierto?, ortodoxos, con los ortodoxos griegos, etcétera. Nos vamos a unir todos y vamos a adorar a Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Como muchos lo conciben, esta comunión debe llegar a ser una unión orgánica. Sueñan con una super iglesia. La pregunta es, ¿será este un cuerpo sin cabeza? Y si ha de haber una cabeza, ¿será una cabeza terrenal la que necesitamos como iglesia universal? ¿O no será que esta disfuncionalidad denominacional que tenemos en Chile, más de 2.500 denominaciones, o más de 5.500, no me acuerdo cuánto es el número, de denominaciones en Chile, ¿no será que es la forma que Dios usa o ha usado para extender el reino de los cielos? Y que es una forma en que Él manifiesta igual su gracia, su amor, su bondad, su gobierno, señorío, etc. Esta es una pregunta muy real en el día de hoy, ya que no solo el protestantismo, sino que también el catolicismo romano está mirando hacia una unión eclesiástica final. Fíjense, ante esta realidad del ecumenismo en boga de todos, hasta el protestantismo clásico, antiguo, está pensando en la unidad. Hoy día los luteranos no tienen ningún problema en juntarse con los católicos, porque la verdad que no los diferencia nada, aparte del nombre. Muchos reformados hoy día, cierto, del área más liberal, dicen que tenemos que unirnos con la Iglesia Católica porque somos una sola iglesia, porque esa es la iglesia verdadera del Señor, etc. Recuerden que el Papa hace tiempo está invitando a los hermanos separados, como ellos nos llaman, porque nosotros no somos hermanos solamente, somos hermanos separados, ¿sí o no? Somos los hermanos separados de la Iglesia Católica que tenemos que unirnos con ellos para que realmente nos sujetemos a la iglesia real, visible aquí en la tierra. Déjeme decirle que no. Y Colosenses también responde hasta esta disyuntiva del ecumenismo. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso 18 al 19, nos responde, fíjense en cómo nos responde. ¿Qué lo tiene, por favor? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es entonces la cabeza de la iglesia? ¿Una organización? ¿Un hombre? ¿Un individuo? ¿La iglesia universal de Jesucristo debe de mostrarse terrenalmente en el sentido de un gobierno terrenal? No, Colosenses dice no, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. No una denominación, no un logotipo, Cristo. Amén. Cuando usted llegue al cielo, Jesús no le va a decir a usted, ¿eres de Reformada la puerta de vida? Pasa. Bueno, sabemos que estamos listos, pero a otros les va a preguntar, a nosotros no. Nosotros vamos a pasar al tiro. Tercero, estamos en la era del pragmatismo. Debe admitirse que de ningún modo todos están interesados en meditar y reflexionar en las verdades teológicas profundas. La consigna de hoy es: las ideas deben probarse por su valor práctico. No se pregunta, ¿es verdad? La pregunta no es si es verdad lo que estamos haciendo o lo que no hacemos. Nos preguntamos qué resultados produjo. Y si produjo resultados, sigámoslo haciendo entonces. Eso es pragmatismo. Sino que lo que generalmente se desea saber es, ¿funciona? Colosenses nos hace ver que estas dos preguntas no pueden ser separadas. Por supuesto, el cristianismo es una manera de vivir, pero es una manera de vivir basada en una convicción, en una poderosa y vigorizante doctrina. Aquel que es objeto de nuestra fe, también es la fuente de nuestra vida. A esta pregunta del pragmatismo, Colosenses responde ahí en Colosenses capítulo 3, verso 15 al 20, por favor. Vaya conmigo ahí a Colosenses. 15 al 20. Que lo tenga, por favor, léalo en voz alta. Amén. Jimmy, dale. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. ¿Cuál es la clave de esta porción que nos responde el pragmatismo? El 16. ¿Qué debe haber en nosotros? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Porque si tenemos la palabra de Cristo en abundancia, no tendremos problema con lo que hacemos o no hacemos. Porque la palabra nos va a dirigir. Amén. No el resultado de lo que hacemos. Porque hoy en día muchas iglesias, lamentablemente, funcionan como una empresa. ¿Sí o no? Y necesitan un buen gerente, que se transforma en un pastor porque es buen gerente. No podemos aplicar principios gerenciales, los que tenemos la experiencia de trabajar en el ámbito comercial, no se pueden aplicar los principios gerenciales a la vida de la iglesia. Eso es un error garrafal. Eso es una herejía totalmente. No se puede, no compatibilizan, porque las empresas están pensando en la productividad y ¿qué cosa? Y en la ganancia. La iglesia no piensa en productividad ni en ganancia, porque el objetivo de la productividad y la ganancia de la iglesia son totalmente distintas a la de una empresa. La de la empresa beneficia a los dueños o al dueño de la empresa. La iglesia beneficia al reino de Dios. Amén. Los objetivos son distintos, no se pueden aplicar. En virtud de esto, de lo dicho que hace Colosenses, que nos vamos a pasear un poquito nomás por Colosenses, vamos a entrar de lleno ya luego al tema, nos debemos preguntar ahora otra cosa. ¿Cuáles eran los peligros que tenía la iglesia de Colosas ante esta realidad? Dicho lo anterior, ¿cuáles son los peligros que tenía? Porque al poder ver los peligros que la iglesia estaba viviendo, entonces podemos hacer un puente contextual mucho más potente con nosotros y traerlo a la vida de la iglesia. Posiblemente Epafras, ¿cierto?, que fue el que
fundó, se dice, el que se reconoce que fundó la iglesia de Colosas, había dado a Pablo no solo noticias sobre la riqueza de la vida cristiana que tenían los colosenses, ahí en el 1:8 lo dice claramente, sino también sobre una peligrosa herejía que se estaba metiendo entre los colosenses. No era una división en la iglesia, no había problema de división, no había problema de liderazgo, había un problema mucho más profundo. O alguna enseñanza que se desarrollara oponiéndose a ella. Era un intento de combinar el cristianismo con otras creencias. Ese era el gran peligro de los colosos, o de la iglesia de Colosas. ¿Cuál era este peligro o estas herejías? Tratar de poner una etiqueta particular a la herejía de los colosenses sería un poco serio, porque la verdad que el texto mismo no nos da claridad 100%, nos da ciertas luces a cuáles eran esta problemática. Y por lo menos podemos descubrir o clarificar 3 de los errores que Pablo está atacando con la iglesia de Colosas. El primero, el intelectualismo. Se afirma que Cristo no es suficiente, se requería de filosofías y vanas sutilezas. Es claro que la filosofía no es mala en sí misma, pero cuando usamos el conocimiento filosófico como sustituto o complemento de Cristo, entramos en un camino de tradición de hombres. Ese era el problema de los colosenses. Estaban permitiendo que las filosofías de aquel entonces gobernaran, guiaran su perspectiva de la iglesia. Ese era el primer peligro, el intelectualismo. ¿Cuál es nuestro peligro hoy en día? Que si no tienes un título, si no tienes esto, no tienes esto otro, ¿cómo demostrar que tienes algo en la cabeza? No eres considerado para nada. Ni en un trabajo, ni en la iglesia, ni en las relaciones personales. Muchas personas lo primero que te preguntan, ¿qué estudiaste? ¿Qué título tienes? No tengo nada, soy licenciado en teología. No servís para nada. Segundo, el misticismo. Era el segundo peligro de esta iglesia en Colosenses. Muchos concuerdan en decir que los principios elementales del mundo se trataban de espíritus de las estrellas o poderes angélicos demoníacos. La astrología estaba ya desarrollada y se creía que cada ser humano nace bajo la influencia de un astro y que su destino está ya trazado. Los ángeles jugaban un papel de importancia y existía una jerarquía de mediadores, que entre otras cosas eran también creadores. Para conseguir la reconciliación con Dios no era suficiente venerar o adorar a Cristo, sino también a estos seres angélicos. Entonces se mezclaba el misticismo. No era suficiente adorar al único Dios, a Jesucristo, sino que había que adorar a los ángeles también. Entonces le empezamos a añadir a la fe elementos extras que la Biblia no nos enseña. El intelectualismo, las filosofías. No, es que para poder interpretar bien la Biblia, te dicen algunos, tienes que leer la filosofía de Kierkegaard o de Hegel. El existencialismo de ellos tienes que leerlo. ¿Y de qué me sirve? Si no eran creyentes. No eran creyentes. Pueden haber dicho cosas muy lindas de Dios, los felicito, pero no eran creyentes. No tenían la perspectiva de Dios. Para conseguir la reconciliación entonces con Dios era necesario adorar también a estos seres. La prisión de Pablo era una muestra de que las estrellas se habían impuesto sobre el destino del cristianismo. Fíjense, hasta ese nivel llegaban. Pablo responde que Jesucristo es la plenitud, o el pleroma, como es en griego. El pleroma es la plenitud y que no necesitan nada más. Jesús es suficiente. Amén. Eso dice Pablo a los colosenses. Jesús es suficiente. No necesitan adorar a nadie más. No necesitan grandes títulos intelectuales. No necesitan ser grandes doctores intelectuales para entender el Evangelio. No necesitan adorar ángeles para entender el Evangelio o para tener la certeza de la salvación. Y por último, el ascetismo. La obligación de observar determinados preceptos y mandamientos como medio de santificación también fue combatida por el apóstol Pablo, que hoy en día lo vemos a menudo. Tienes que vivir de esta forma. Un cristiano verdadero tiene que andar en este caminar.
Eso es. El ascetismo es el fundamento del legalismo. Y con esto no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que hay que quitarle es el elemento, entre comillas, milagroso del vivir de esa forma. Tu vida, ya no quiero adelantarme porque si no me estaría adelantando al tercer punto del sermón y no me quiero adelantar, pero ya ahí se lo voy a explicar con mayor detalle. Se nota la influencia del fariseísmo o sencillamente de un énfasis exagerado en la ley escrita y oral del judaísmo. Esto se ve en la circuncisión, por ejemplo, o en el sábado, días de fiesta y comidas, que Pablo le dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué algunos les prohíben comer ciertas cosas, dejar ciertos días, etcétera? ¿Por qué no pueden hacer nada tal día o a tal hora? ¿Por qué no pueden comer tal o tal alimento? Si uno se da cuenta y analiza las religiones del mundo, ¿cuál es su principal pilar? La prohibición de ciertas cosas. Ahí se basan. No está basado en lo que Cristo hizo. Los mormones no puedes tomar café. Yo ya estoy sonado porque son 3-4 tazas de café por lo menos al día que uno se toma, ¿cierto? Por lo menos. Mi esposa estaría en el infierno ya porque todo el día toma café, entonces estamos sonados. Los testigos de Jehová, no puedes, ¿qué cosa? No puedes hacer transfusión de sangre. ¿Sí no? Celebrar los cumpleaños tampoco porque eso es pagano, ¿cierto? Y así, y súmale y síguele. Y cada uno de ellos tiene como pilar fundamental una imposición, el no hacer algo. Y muchos creyentes evangélicos tienen como pilar fundamental de su vida cristiana el dejar de hacer ciertas cosas. Si dejas de tomar, puedes ser cristiano. Si dejas de fumar, puedes ser cristiano. ¿Sí o no? Si dejamos ciertas cosas, podemos ser cristianos. Ahora, con esto no estoy abriendo la puerta en que podemos hacerla. No me juzgue mal, ni me malinterprete. Lo que estoy diciendo con esto es que el dejar de hacer cosas es un resultado de una convicción más profunda de libertad en tu corazón. No es el resultado del ascetismo en tu vida. Es el resultado de la perspectiva del Evangelio transformando tu corazón. Porque tú y yo no podemos abandonar nada de lo que nos gusta hacer. Amén. Porque nos deleitamos en el pecado. Nos gusta pecar. Nos gusta. A todos nos gusta. ¿O soy el único pecador? Sí. También es verdad. Amén. Resumiendo entonces, se puede decir que el peligro de los colosenses era el haber desplazado a Cristo de su preeminencia en todo. Los peligros de los colosenses, al igual que muchos ahora, no pretendían hacer a un lado a Jesucristo, sino colocarlo junto a estas otras realidades. Hermano, ¿cómo es tu vida hoy día? ¿No has querido hacer lo mismo que los colosenses? ¿Colocar a Cristo al lado de las cosas que te gustan hacer? ¿No hemos querido vivir una vida cristiana al lado de lo que nosotros creemos que se debe hacer y no se debe hacer? No servimos a Jesús, y voy a ahondar mucho más profundo y me van a odiar, pero que el Señor nos habla al corazón. No queremos servir solo en lo que a mí me gusta hacer y no acepto que nadie me corrija lo que yo hago. Esa es nuestra realidad. Porque nuestro corazón es perverso en lo más profundo. Y mientras no entendamos el Evangelio, vamos a seguir colocando a Cristo al lado de todo lo que nosotros le queremos añadir a nuestra fe. Por eso no podemos vivir y experimentar el Evangelio de Cristo de la forma que debemos de hacerlo. Porque estamos colocando a Cristo al lado de lo que a mí me gusta. Celebro la honestidad de Pamela. Gracias por tu honestidad. Mi Dios era el dinero. Cuando uno escucha ese tipo de frases, el Evangelio está obrando ahí. Amén. Eso es el Evangelio. Cuando somos capaces de decir, mi problema era la pornografía. Y no le puedo hacer nada. Si era la realidad de mi corazón nomás. Cuando no tenemos miedo a descubrirnos. Pero cuando queremos vivir con la chapa puesta, y no, si nosotros no matamos ni una mosca, somos hermanos súper lindos. Pero cuando alguien me quiere decir algo, no. Eso habla de nuestra arrogancia y de nuestra falta de humildad del Evangelio.
La comunidad de los colosenses estaba formada principalmente por gentiles. La epístola hasta aquí ha sido un trabajo de teología pura. Si ustedes leyeron los 4 capítulos y las 4 veces, se pueden haber dado cuenta de todo esto que yo estoy diciendo. Porque es fácil darse cuenta de los colosenses. Es una carta muy linda, salpicada con una serie de mensajes de consolación y de ánimo, pero no nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer cada día viviendo en el Evangelio. La pregunta es entonces, ¿qué tiene que ver Jesús? Que sea el Cristo y que Él tenga señorío sobre todo. Además que Pablo se haya comprometido con el mensaje de salvación y con los salvados. ¿Qué tiene que ver Jesús en medio de toda esta realidad? ¿Y cómo puedo vivir el Evangelio desde esa perspectiva? El apóstol Pablo en el verso 7 nos da 3 perspectivas, 3 caminos de cómo podemos vivir el Evangelio diariamente. Y él parte diciendo, por tanto, el verso 6. Voy a hacer un pequeño análisis del verso 6. Por tanto, dice, es la consecuencia de todo lo que viene diciendo hacia atrás, del capítulo 1 y de parte del capítulo 2. Y el párrafo que estamos viendo, del 6 al 10, donde dije que el énfasis va a ser el 6 y el 7, está dividido por 2 imperativos. Andad y mirad del verso 8. Esos 2 imperativos dividen la porción bíblica del 6 al 10. Pero yo hoy día me voy a focalizar solamente en el 6 y el 7, en la primera. Nosotros solo pondremos nuestra mirada en el primer imperativo, en andar, que en griego es peripateo. Casi como medio pelado gato, pero es peripateo. El andar o caminar es una forma muy común para señalarnos cómo es nuestro comportamiento. Y ya que se usó también en el verso 10 del capítulo 1 de Colosenses, la misma palabra, andar. Allí se decía que nuestro comportamiento debe ser de acuerdo con lo que el Señor y con el propósito de agradarle. Ahora el énfasis es andad en Él, caminar en Él. El énfasis que tiene el verso 6 es que todo, el arraigado, el sobreedificado, el caminando en la fe, el dar gracias, todo está centrado en Él. Amén. Todo está centrado en Cristo. Eso es lo que hace diferente esa porción bíblica. Está todo rodeado de Cristo. Todo esto nos muestra que todo el énfasis recae en la necesidad de adherirse fuertemente a Cristo Jesús, el Señor. La idea es, Colosenses, voy a parafrasear el texto, Colosenses, no se desvíen, hagan que su vida, su caminar, su conducta continúe en armonía con el hecho de que han reconocido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Jesús no solamente te vino a salvar, Él también es el Señor. Amén. Y no te está preguntando si quieres serlo o si quieres permitirle serlo. Él es el Señor. Amén. Y Él va a hacer valer su posición de señorío sobre tu vida. El pecado original del ser humano en el huerto del Edén, ¿cuál es? Es vivir de forma individual, independiente, sin considerar a Dios en tus asuntos. Ese es nuestro gran pecado. Es no considerar a Dios. Le abrazaron a Él con una fe viva, así como se les enseñó. La pregunta ahora es entonces, ¿qué significa vivir en Cristo? ¿Qué significa vivir el Evangelio desde la perspectiva de lo que Pablo quiere enseñar aquí en los Colosenses? Pablo en el verso 7 nos dice lo que es vivir el Evangelio día a día. Y Pablo nos muestra con 3 directrices lo que es la vida del Evangelio. Primer punto, la vida del Evangelio es una relación profunda. Dice arraigados y sobreedificados. Arraigados y sobreedificados. Pablo nos muestra ahora qué significa vivir, y lo hace a través de estos principios: arraigados, sobreedificados, siendo confirmados y abundando en gracia. Y cada uno de estos puntos, exceptuando los 2 primeros, arraigados y sobreedificados, que están juntos, porque están juntos por el texto también en el griego, están juntos y hay que entenderlo como juntos, como unidos, los vamos a desarrollar ahora. El sentido del verso 7 es, habiendo sido fuertemente implantados en Cristo, como aquel que es la fuente inagotable y todopoderosa de vuestra salvación plena y libre, y continuando en ese estado,
aprovechen entonces toda oportunidad de ser elevados más y más alto, como un edificio que crece piso a piso, aprovechando también toda oportunidad de ser establecidos aún más firmemente en la actividad de la fe y toda oportunidad de abundar en acciones de gracias, así como lo ha enseñado Epafras. Qué tremendo darle esa perspectiva al texto, porque usa dos combinaciones: arraigados, que es una idea de la agricultura, y sobre edificar, que es una idea de la construcción o de la arquitectura. Y fíjense que revisando la Biblia nos damos cuenta que no solamente Pablo en Colosenses usa estos dos ingredientes, por decirlo de alguna forma, la agricultura y la arquitectura. También lo hace en Jeremías 24:6. Por favor, que alguien me busque Jeremías 24:6. Y que otro busque Efesios 4:15 al 16. Porque esto nos ayuda a entender de que lo que Pablo está usando es un elemento que ya se usaba en las Escrituras. El profeta Jeremías es el primero que lo usa y que aparece. ¿Qué dice Jeremías? ¿Rulo? ¿No lo tienes? Ya. ¿Estás chateando entonces, Rulo? ¿Lo pillamos? No, estoy bromeando. Una bromita nomás. Jeremías 24:6. Sí, por favor. Y Efesios 4:15 al 16, que alguien lo busque. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. Y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Los plantaré y no los arrancaré y pondré en ellos, ¿cierto? Habla de edificio y nuevamente del concepto de agricultura. Junta estos dos conceptos. Y Efesios 4:15 al 16, Lourdes, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Entonces el apóstol Pablo, ¿cierto?, para marcar el terreno, emplea primero una expresión procedente de la agricultura: enraizar, arraigado. Los árboles, las plantas, ¿cierto?, se enraizan ahí, se profundizan en la tierra. Y luego otra de la arquitectura. En la agricultura se sabe que un árbol dará buen fruto si ese árbol está bien enraizado, o sea, si su raíz está bien profunda, porque mientras más profunda su raíz, ¿qué pasa? Más crece. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las raíces profundizan? Porque más profundo están los minerales, los nutrientes que necesita ese árbol, planta, lo que sea, y crece más sano. En otras palabras, ¿qué vimos en la mañana? Cuando vimos los frutos, ¿cierto? Las raíces y el corazón. Nuestra vida cristiana va a estar mucho más sólida, va a estar mucho más consecuente. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón está enraizado en Cristo. Cuando nuestro corazón está profundizado en Cristo. Cuando Cristo es el centro de nuestro ser. Cuando Cristo es la cabeza de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos una vida más sólida, más firme. No cuando hago más cosas para Dios. Amén. Perdonen, pero es la verdad. No es cuando hacemos más cosas para Dios que estamos más firmes. Es cuando estamos más enraizados en nuestra relación. Cuando profundizamos nuestra relación con Cristo, es que estamos más firmes. La vida cristiana empieza con estar en Cristo. Esencialmente es tener una relación con Cristo, donde su espíritu entra en comunicación con nuestro espíritu. Solo en Cristo es desde donde el hombre comienza a desarrollar la experiencia de la espiritualidad. La esencia de ser hombres cristianos no consiste en la participación de algún ritual en particular o la asistencia a algún sitio específico, sino cuando estamos establecidos en Cristo. Tú puedes haber entrado a una iglesia católica toda tu vida y lamentablemente puedo decirte que hoy día, si hoy día murieras, o una iglesia evangélica, una iglesia católica, una iglesia mormona, cualquier iglesia, toda tu vida, pero si Cristo no es el centro de tu corazón, no es lo primordial, no entrarás al reino de los cielos. Amén.
Puedes haber hecho miles de cosas en la iglesia, sea cual sea. Y si Cristo no era el centro de tu corazón, no entrarás al reino de los cielos. Normalmente nosotros los hombres apreciamos solo la parte que es vital de un árbol. Podemos ver su crecimiento, pero se nos pasa por alto que el crecimiento sano de ese árbol y por ende su fruto depende en gran medida de que las raíces estén sanas. Si usamos esto como metáfora, podemos decir que la verdadera espiritualidad de un creyente depende en gran medida si se encuentra arraigado en Cristo. No fuera de Cristo, no al lado de Cristo, arraigado, sumergido, profundizado en Cristo. Aleluya. Hundido en Cristo. Que Cristo salga por nuestros poros. Que Cristo se vea, que cuando nos miremos al espejo, la gente pueda ver también a Cristo. Que cuando nos escuche hablar, sea un rato de ocio, un compartir, o aquí en la iglesia, donde sea Cristo. La gracia, el amor, su bondad, sea Cristo lo que salga. Si las raíces son solo superficiales, entonces es probable que cualquier viento los podrá tirar, o por no tener una raíz fuertemente sustentada, no llegue a dar el fruto deseado. Eso es lo mismo que hace Jesús cuando habla en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El texto no necesita mayor interpretación, está más que claro. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo fuera de Cristo o al lado de Cristo? ¿Por qué seguimos dándole rienda suelta a nuestras mañas, a nuestra arrogancia, a nuestro propio deleite? ¿Por qué seguimos? Esto es como si el Señor Jesús fuese la tierra y nosotros hundiésemos nuestras raíces en Él, para recibir de Él toda nuestra nutrición. Esto enfatiza también la importancia de hundir bien nuestras raíces, de modo que cuando soplen vientos de oposición no seamos movidos. Fíjate una cosa importante, que las crisis de la vida tú no las pasas por tener muchas herramientas. Las crisis de la vida tú las pasas en virtud de cómo estés enraizado en Cristo. Amén. Si tu vida está enraizada en Cristo, no importa de qué volumen sea la tormenta. No importa el tamaño de la tormenta, no importa el tamaño de la dificultad, vas a estar quieto, vas a estar firme, vas a ser como las palmeras, te vas a mover de un lado para otro, como los monos porfiados, para allá, para acá, pero no te vas a caer. ¿Por qué? Porque Cristo es el cemento que te ha pegado a Él. Aleluya. La pregunta es entonces, hermano, la reflexión: ¿cómo estás viviendo tus crisis? ¿Cómo estás experimentando tus crisis? ¿Le estás dando gloria a Dios en medio de la dificultad? ¿En medio de la escasez? ¿Lo exaltaste a Él? ¿Lo honraste a Él? Porque es fácil glorificarlo cuando está todo bien, ¿sí o no? Cuando tenemos los recursos, cuando no falta nada, cuando todo está parejito, cuando no hay olas fuertes, cuando te puedes meter al mar y nadar bien sin ningún problema, agüitas tibias, todo relajado, está todo espectacular. Pero cuando no tienes nada, cuando no tienes cómo responder a tus hijos que no hay alimento en la casa, cuando sabes que no vas a poder suplir una realidad, o cuando viene cualquier dificultad, una enfermedad sorpresiva. Una de las cosas que yo agradezco a mi mamá, dentro de todas sus limitaciones, fue que me enseñó a vivir en las crisis agradecido. Nunca vi a mi mamá cuando pasábamos semanas enteras sin comer, solamente tomando té en la mañana, al almuerzo y en la once. Y mi madre ahí, en los momentos de crisis, ¿sabe lo que hacía con nosotros? Nos hacía jugar. Nos hacía jugar, nos distraía jugando. Hacía un jueguito mi mamá que ya ni me acuerdo la canción, pero se las voy a traer un día lo vamos a jugar. Era el tren, una canción española. No sé si alguna de las hermanas que son más avanzadas en edad, para no decirles viejitas, si no me van a pegar. Tranquila, hermana.
había un jueguito y tú pasabas los vasos, ibas ahí corriendo y él iba aumentando en velocidad y después tenías que devolverte y te pillaba y ahí ibas perdiendo. Mi mamá sí nos entretenía en los momentos de crisis. Nunca vi a mi mamá llorar en un momento de crisis. Nunca supe, hasta ser grande, que no teníamos para comer. Nunca lo supe. Hasta que fui grande, hasta que tenía como 16, 15, 16 años. Nunca. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre nos mostró la gracia de Dios, sin ser cristiana. ¿Cómo pasamos nuestras crisis, hermanos? Luego Pablo cambia de figura y presenta la figura de un edificio diciéndole, sobreedificados en él. Aquí nos indica el Señor Jesús como el fundamento y nosotros somos edificadores. Nosotros tenemos que ir construyendo sobre esa relación con Cristo. No nos podemos quedar estancados. Alguien que no quiera ser discipulado, hermano, me está diciendo, no quiero crecer, no quiero avanzar, no me importa la enseñanza de Jesús. Pero por otro lado está diciendo, yo amo al Señor. Por otro lado dice, no, si yo quiero servir al Señor. Te tengo malas noticias. Si no estás siendo discipulado, no podrás servir. La esencia de la vida cristiana es estar enraizado y además ser discipulado. Porque ¿para qué entonces Dios puso pastores, maestros, enseñadores? Estaríamos de más. Nos vamos para la casa, Pastor Guido, ¿cierto? Y que el que tenga mayor gracia que pastore, digamos, en el buen chileno. Esto es una metáfora nomás, no es verdad. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento. El apóstol Pablo dice, les prediqué a Cristo, les anuncié a Jesús. Ahí está el fundamento. Jesús es la cabeza. Pero ahora dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, que son materiales que resisten el fuego. Ya voy a explicar eso. Después dice, pero otros edifican con madera, heno, hojarasca, materiales que no resisten el fuego. O sea, materiales que resisten el juicio y materiales que resisten el juicio y otros que no resisten el juicio. La obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. ¿Qué día? El día del Señor. Dejará manifiesta eso. Porque el fuego será, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Aleluya. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, yo ya hice mi pega, puse el fundamento, el cual es Cristo. Hay ancianos en sus congregaciones, pensando en Corintios. Esos ancianos los discipulan a ustedes, pero también viene un aspecto importante de su vida cristiana. ¿Cómo están sobreedificando? ¿Cómo están nutriéndose? ¿Cómo están leyendo la Biblia diariamente? ¿O la leen cuando venimos acá al culto nomás? ¿Cuándo leemos la Biblia? ¿Cuando venimos al culto? ¿La sacamos, la limpiamos el polvo y la traemos? ¿O todos los días? ¿Oramos todos los días? ¿Dependemos del cuerpo todos los días? Aleluya. Esto último es lo fundamental. Ser arraigado y sobreedificado tiene que ser en Cristo. Si nuestra vida de creyente comenzó en Cristo, el continuar nuestro andar cristiano tiene que seguir siendo en Cristo. No puede ser separado de Él. Eso es lo que Pablo está diciendo a los colosenses. Ustedes ya están en Cristo. Sigan creciendo en Cristo. Avancen en Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Estos dos elementos, estar arraigado y sobreedificado, no se pueden separar. En otras palabras, si estás en Cristo, crecerás cada día en Cristo. Segundo punto, la vida en el Evangelio es una relación constante. Pablo sigue diciendo y dándonos directriz, dice, confirmados en la fe. Este término significa hacer una cosa sólida, que no se puede mover y firmemente asegurada.
La fe, como sugiere Lightfoot, es el cemento de la construcción. La vida del creyente no es solamente un asunto de fe para el momento de recibir a Jesús, sino que debe ser algo de todos los días. Tú no necesitas fe solamente para creer en Jesús. Tú necesitas creer todos los días al sacrificio de Cristo. Todos los días debes tú hablarte del sacrificio de Cristo. Debes animarte cuando te sientas triste, desolado o desolada del sacrificio de Cristo diariamente. No solamente en los momentos de angustia. Necesitamos el Evangelio. La dinámica del Evangelio es arrepentimiento y creer todos los días lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el pensamiento es que se trata de un proceso que prosigue continuamente a lo largo de la vida cristiana. Epafras había enseñado a los colosenses los fundamentos del cristianismo. Al proseguir en el camino cristiano, estas verdades serían continuamente confirmadas en sus corazones. Pedro indica el fracaso en progresar en la vida cristiana sin un fundamento adecuado. Él dice, en 2 de Pedro 1:9, dice: pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿De qué cosas está hablando el apóstol Pedro? ¿Qué cosas son? Conocimiento, fe, dominio propio, amor, templanza, todas aquellas cosas que son parte del crecimiento cristiano. También el escritor de Hebreos nos indica que no es molesto volver a los fundamentos principales si es necesario, pero tenemos que avanzar en la vida cristiana. Hebreos 5, 11 al 14 dice: de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué cosa? Según el libro de Hebreos, lo que está hablando a los 4 capítulos anteriores. Aunque es difícil de explicar, pero habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tiene necesidad de que alguien nos instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios, habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es un niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, fíjense, esa palabra es notable, por la práctica, los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí podríamos reconocer: yo debiera estar haciendo otra cosa, estoy puro dando jugo? En su corazón, no levante la mano, usted mismo, hágase su propio análisis. Yo debiera estar haciendo otra cosa. Tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo aquí, o afuera, o en otro lugar, o donde usted venga, tanto tiempo en el Evangelio, y sigo marcando el paso. Y sigo marcando el paso. ¿No te llama la atención eso? ¿No te produce un poco de reflexión esa realidad de siempre estar marcando el paso? El apóstol Pablo dice: buena cosa es lo que desean obispado. No es malo desear un ministerio, no es malo desear servir, no es malo desear servir al Señor y a los hermanos. Por el contrario, es muy beneficioso. La pregunta es entonces: ¿por qué siempre servimos condicionadamente? ¿Qué hay realmente en nuestro corazón que nos impide poder servir con un corazón abierto? ¿Quieren que haga esto? Hago esto. ¿Quieren que me capacite? Me capacito. ¿Quieren que lo hago? Porque en esa obediencia, en algún momento, Dios va a dar el fruto que desea. Porque quizás lo que no observamos nosotros es que en ese proceso de la prohibición, de la limitación y de todo lo que vemos como negativo, es que Dios me está formando el carácter a mí. Y ustedes, muchos quizás piensan que como pastor Guido somos pesados, que les queremos prohibir las cosas que no queremos. No. Nosotros observamos actitudes, respuestas, acciones, y todo eso después nosotros como pastores lo conversamos, lo analizamos. Todo eso refleja qué es lo que hay en mi corazón. Cuando uno de nosotros te dice: hermano, esto no lo quiero hacer, ok, dedito para arriba, pero nos refleja algo, nos muestra algo. La pregunta es: ¿tú haces ese análisis? ¿Tú tienes la capacidad de tú hacerte ese análisis? ¿Por qué no quiero hacer lo que me están pidiendo?
¿Qué es lo que me molesta detrás? ¿Qué es lo que me provoca decir no? Incluso déjame decirte algo. Puede ser que tú tengas toda la razón. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que mi corazón motiva a que yo diga que no? ¿Qué hay detrás de mi corazón que me está diciendo, no le voy a hacer caso? O no lo quiero hacer nomás. ¿Sí o no? Esa es la pregunta, esa es la reflexión en nuestro corazón. Y para ir terminando, tercer punto. La vida en el Evangelio es una relación agradecida. Termina la frase del verso 7 diciendo, abunden en acciones de gracias. Algo que en nuestro contexto cultural se ha perdido producto del individualismo de los individuos. Hoy día se ha perdido la acción de gracia. Hoy día se ha perdido el ser agradecidos. Producto de la influencia del intelectualismo, el pragmatismo, el misticismo, etc. Las personas hemos dejado de ser agradecidas. Y agradecido no significa solo pasar aquí adelante y decir, agradezco al Señor. Hay una forma de agradecimiento que generalmente la obviamos. ¿Saben cuál es? Servir en silencio. Servir en silencio. La obviamos. Las personas hemos dejado de ser agradecidas. Nuestras relaciones se tornan solo en la conveniencia. Me relaciono contigo porque me conviene. Te tengo como amigo porque me convienes. En el beneficio personal, olvidándonos de la importancia de la vida en comunidad. No podemos servir a Dios sin servir al hermano. Hermano, grábese eso en la cabeza. Usted no puede servir a Dios sin servir a su hermano. Usted dice, quiero servir a Dios, pero a mi hermano no, porque hay algunos que no me caen muy bien. Lo siento, el paquete es completo. El paquete es completo. Aunque no le guste, aunque no le caiga bien, aunque tenga lo que tenga con él, va a tener que servirlo algún día. Y con la cara llena de risa. Como me decía un jefe hace mucho tiempo. Hace lo que te mando con la cara llena de risa. Teníamos confianza con el gerente, entonces hace lo que te mando con la cara llena de risa. Ya le decía yo, compadre, vale. Y me iba, pues tenía que hacerlo nomás. Aleluya. Se va dando cuenta de lo que es la vida en el Evangelio. La vida en el Evangelio debe terminar en una vida agradecida. Un corazón inmaduro solo servirá donde él o ella pueden hacer lo que ellos deseen. Y en el momento que alguien les diga no, ellos saltarán como gato engrifado y buscarán cualquier resquicio para sacar a esa persona o sencillamente para ellos irse. ¿Saben lo que he llegado a la conclusión durante mis 25 años de ministerio? Que la mayoría de las personas que se van de la iglesia se van porque no se desarrollan sus deseos personales. No es en todos los casos, estoy diciendo en la gran mayoría. ¿Ok? En la gran mayoría. Una vida de acción de gracias es el fin de la conducta del creyente. Se enfrenta a un Dios soberano e infinitamente grande a quien le ha placido relacionarse con nosotros por medio de lo que hasta aquí se ha descrito. Jesús, su mensaje de salvación y la fe. El hombre no tiene otra alternativa que abundar en acciones de gracias como una actitud de humildad. La acción de gracias es la respuesta en forma humilde de lo que Él ha hecho por nosotros. No éramos capaces de salvarnos. No éramos capaces de hacer algo por nosotros. No éramos capaces de tener la inteligencia que tenemos por nosotros. Algunos de ustedes le dijeron cuando chico, no te veo futuro. Yo lo escuché muchas veces. No te veo futuro. Alguien por ahí, ¿cierto?, dijo un día que cuando un cristiano no servía, lo hacían pastor. Terrible frase, ¿cierto? Alguien dijo por ahí, un creyente dijo, no, si el hermano que no tiene dedos para el piano, para la universidad, se va a ir al pastorado. Que pase 5 años nomás en el pastorado. Vamos a ver si resiste. Aleluya. El hombre no tiene otra alternativa que abundar en acciones de gracias como una actitud de humildad, de reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Si nadie daba un peso por nosotros, Cristo lo hizo. Él nos miró con amor, con misericordia y con gracia.
Él nos sostiene en medio de la tribulación. Él nos fortalece en medio de la angustia. Cuando no hay nada, Él nos da el gozo y la alegría para pasar el momento. Y cuando estamos en la abundancia, somos agradecidos y compartimos y abrimos nuestras casas también con otros. Si tenemos que dormir incómodo, lo hacemos, ningún problema. Recibimos a los que vengan de afuera. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Porque no nos importa la incomodidad de una noche o de 2 noches o de una semana. No importa. Porque somos agradecidos. Porque también me ha tocado viajar a muchos lugares donde me han pasado la cama de 2 plazas del matrimonio, teniendo solamente esa cama para dormir. Y cuando uno ve ese agradecimiento de gente que no te conoce, uno dice, wow, el Señor, esto es el Señor solamente. No puede ser otra cosa. En el texto hay una variante textual que es comentada por algunos. Esta variante se leería así: abundando en ella con acción de gracias, refiriéndose en ella a la fe, en la cual deben andar. Pero las evidencias internas y externas se prefiere la lectura de la Reina Valera amplificada o ampliada, ¿cierto? Como la mejor, que es la que yo les leí al principio. Vemos pues que el círculo es cerrado por la gratitud, pues los beneficios que descienden hasta nuestros corazones y vidas regresan hasta el dador de ellas en la forma de una interminable y espontánea adoración llena de amor. Además, semejante gratitud acrecienta el sentido de la obligación. El sentido de agradecimiento lo que hace, da un sentido, acrecienta el sentido de la obligación. ¿Por qué somos agradecidos? Porque Dios nos ha amado cuando nadie nos amaba. Porque Dios nos ha sostenido cuando nadie nos sostenía. Porque Dios nos ha cobijado cuando todos nos abandonaron. Amén. ¡Aleluya! Me recuerdo todavía la imagen de mi papá cuando mi mamá falleció hace 4 años atrás, el 16 de diciembre del 2014, llegando patudamente el hombre al funeral, a la iglesia. Llegando ahí como si nada, después de 47 años de haberla abandonado con 8 hijos. Duró 3 minutos el funeral, porque uno de mis hermanos dijo esta frase: cuando a esta mujer la abandonaron con 8 hijos, ella supo salir adelante. Y él se sintió tocado, se sintió ofendido. El hombre se sintió ofendido porque le tocaron su ego. Se fue. ¿Usted cree que alguno de nosotros nos paramos a decirle no te vayas? No sabíamos quién era. Yo lo he visto 3 veces en mi vida a mi papá. Y le digo papá por respeto, la verdad, porque no tengo ninguna relación, no tengo raíz de amargura. Dios me liberó de toda raíz de amargura. Pero lo último es que ahora quiere vender la casa de mi mamá. ¿Cómo está? Después de 47 años quiere vender la casa de mi mamá y compadre. Súper cachilupi. Súper cachilupi, loco. Súper buen padre. A veces creemos que ser padre es traer el sustento. Y ser padre significa una relación. A veces te falta el sustento, pero la relación suple esa realidad. Igual que en el matrimonio. El matrimonio no se sustenta porque tú traes la plata. El matrimonio se sustenta porque te relacionas con tu esposa y tu esposa contigo. Ese es el fundamento del matrimonio. El fundamento del matrimonio no es que tengas un anillo, que tengas un papel. El fundamento del matrimonio es una relación donde juntos construyen una nueva cultura, una nueva forma de vida en Cristo. Aleluya. Esta obligación de tal forma que aquellos que abundaban en estas gracias de ningún modo se sintieran alentados a abandonar la abundancia que tienen en Cristo Jesús, el Señor, para seguir una enseñanza o los consejos de los falsos maestros. Pablo dice, abunden en gracia, porque en la manera que ustedes abunden en gracia, van a ser capaces de darse cuenta de la falsa enseñanza de esos maestros que quieren contaminar su vida. Pablo no quiere que los cristianos de Colosas sean fríamente doctrinarios, sino que quiere que sus corazones sean cautivados por las maravillosas verdades del Evangelio. Hoy día tenemos cerebros llenos de conocimiento y corazones fríos en las iglesias. Cerebros llenos de conocimiento, pero corazones fríos en una relación con Cristo. Para que a su vez sobreabunden en alabanza y acción de gracias al Señor. La acción de gracias por las bendiciones del cristiano es un maravilloso antídoto contra el veneno de las falsas doctrinas. Atendamos bien al hecho de que Pablo no ora para que los colosenses comiencen a dar gracias, sino que más bien pide que el océano de su gratitud pueda constantemente desbordarse
en todo momento, desbordar en acción de gracia, desbordar en agradecimiento, no importando lo que puedas ver al frente, no importando si la circunstancia es difícil, desborda en acción de gracia. Amén. Aleluya, porque eso va a traer consuelo a nuestros corazones también. Y para ir finalizando antes de la conclusión, que es muy cortita, Arthur Way. Así, no se rían más de mí, ya sí, sé que he dicho 3 veces ya. Cuando un pastor dice que va a terminar en una trampa, No le crean, esa es una falsedad. Arthur Way traduce el versículo de la siguiente manera: sed como árboles bien arraigados, como edificios que suben constantemente, sintiendo su presencia en torno a vosotros, e incluso inconmovidos en vuestra fe y rebosando de acciones de gracia. Y concluimos diciendo: la vida en el Evangelio es una vida profunda, es una vida constante y es una vida agradecida. La pregunta es: ¿estás viviendo el Evangelio bajo estas 3 perspectivas? ¿Estás viviéndolo constantemente, arraigado en Cristo, sostenido en Él, edificándote constantemente, teniendo una relación profunda con Él, una relación constante y agradeciéndole constantemente al Señor? Porque ahí está la clave de nuestro sentimiento de fracaso o de nuestro sentimiento de éxito. Y entendiendo el éxito no como el mundo lo ve, éxito en el sentido de sentirse satisfecho de la relación con Cristo. Porque quizás no puedas tener nada y vas a ser exitoso igual. Amén. Gloria al Señor.